Deportes. Un espacio que le mantendrá informado de costa a costa. RCR presenta El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá al día con todo lo que sucede en este estado tan conmocionado. Comienza El Pitazo en Vargas con Luis López. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Pitazo en Vargas por su emisora Radio Caracas Radio. Un saludo a la audiencia que está en sintonía hoy 2 de octubre en cualquier rinconcito de Venezuela, de Vargas y del mundo. Bueno, las noticias que han roto el celofán están referidas precisamente a lo que ha sido la adhesión de 4 provincias ucranianas al gobierno de Rusia, que ha tenido reacciones importantes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por supuesto también tenemos acá importante lo que nos impacta en lo personal y como ciudadanos venezolanos, la noticia de la liberación de los 2 narcosobrinos y 7, en un canje por 7 estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar, los comentarios por los Twitter son obviamente reacciones no de desconsuelo, de sorpresa, de shock. Decía un tuitero por allí, eso es un mensaje simbólico mortal, sobre todo para los venezolanos. Bueno, estas son las reacciones. Por aquí tenemos a Enrique Aristeguieta. Para empezar, no sé cómo se va a dialogar con quienes han repetido hasta la saciedad que no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Tendrán que retractarse públicamente. También tenemos acá otro Twitter, otro tweet, pues, de las opiniones que se han escuchado o se han visto a través de las redes desde ayer tarde. Víctor Manuel López, ahora entienden por qué este régimen lleva 23 años más fuerte que nunca. Es una excelente noticia. Esta es la opinión de Luis Vicente León sobre la liberación de los sobrinos de Cilia Flores. Bueno, estas son las noticias más resaltantes. Aquí tenemos lo que comentó Luis Vicente León. Creo que la negociación bilateral entre el gobierno de Rusia y Venezuela alrededor de lo que han sido pues la liberación de ambos países es una excelente noticia en términos de oportunidades de consolidar más las acciones humanitarias, los acuerdos petroleros y políticos en los próximos meses. Bueno, estas son opiniones de Vicente León. En todo caso, esta semana decía a Carlango la noche que, bueno, ayer se dio el canje en un tercer país en la que ambos gobiernos o funcionarios de ambos gobiernos pudieron monitorear las condiciones en las cuales se encontraban los 7 funcionarios y de estadounidenses que fueron liberados y, por supuesto, los 2 sobrinos de Cilia Flores que estaban detenidos casi por 5 años allá en Estados Unidos producto de una situación de operación de la DEA en Haití sobre posesión de sustancias de cocaína en todo caso, según el Departamento de Estado y según la sentencia, estos ciudadanos fueron detenidos y fueron sentenciados, pero ayer fueron liberados. Bueno, realmente una situación bien interesante y esta semana será de mucho análisis. Hoy tenemos un programa bien importante. Le agradecemos a ustedes que estén en sintonía a esta hora de la mañana. Hoy tenemos a nuestra invitada Tiziana Polesel y
a Emilio Palumbo sobre el tema de lo que ha sido la apertura de la frontera colombo-venezolana el pasado 26 de septiembre. Vamos a conversar con ellos sobre este tema interesante. En breves minutos los tendremos en contacto a propósito, pues, de lo que ha sido una propuesta interesante, hecha realidad, que es la urgencia de que esa frontera permitiera el comercio bilateral y la reanudación de relaciones diplomáticas. Tenemos a esta hora de la mañana a Tiziana Porlesel. Muy buenos días. Tiziana es presidenta del Consejo de Comercio. Es interesante conocer, luego de estos 3 años de ruptura de las relaciones bilaterales y 7 años de un intercambio comercial que afectó a ambos países, generó grandes pérdidas. El gobierno colombiano ya ha anunciado que de aquí a diciembre tiene la seguridad de poder recuperar $1.000 millones de estos 4.000 que mantenían en estas operaciones. Muy buenos días, cuéntenos, ¿cuál es su apreciación desde con su comercio, esta reanudación de la apertura de la frontera de Venezuela colombo-venezolana o la apertura de la frontera colombo-venezolana? Cuéntenos, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, lo primero que nosotros tenemos que señalar es que esta apertura responde como punto de partida a un tema de derechos humanos, una ruptura de relaciones que nunca debió ocurrir entre dos países vecinos y que afectó muchísimo a todas las personas que hacían vida en la frontera, en las diferentes fronteras que tenemos, en los diferentes puntos de frontera que tenemos con Colombia. Aquí se le interrumpieron a las personas, a los individuos, las posibilidades de hacer trámites, de tener vida, porque ya se sabe que una frontera como esta, pues se comparten inclusive vínculos familiares muy importantes. Entonces, lo primero es restablecer esos derechos que tienen las personas de una circulación de manera digna y de además poder hacer trámites y visitas familiares como corresponde. Entonces, lo primero es señalar que esto, más allá de un tema comercial, es un tema, primero, de derechos humanos. En segundo término, también una apreciación importante es que las relaciones que han estado interrumpidas durante 7 años son las relaciones comerciales formales, porque lamentablemente durante ese tiempo mucha mercancía estuvo entrando y saliendo, pero de manera informal, mucha de ella, e incluso ilícita. Entonces, el que tengamos la noticia de ese restablecimiento de relaciones termina siendo positiva para el comercio formal, para la institucionalidad que de alguna manera se ha perdido en todos estos años de relaciones no de forma, de la manera correcta. Entonces, ahí hay esos son dos aspectos importantes tenerlos en cuenta. Por otra parte, la apreciación nuestra es que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser cautelosos con este reinicio, porque primero se trata de 7 años interrumpidos. En mercado, cuando uno abandona un mercado, tanto en Colombia como en Venezuela, cuando se abandona un mercado, alguien lo ocupa y obviamente hay que iniciar el trabajo desde cero. Hay que comenzar primero a reconocer cuáles son las ventajas competitivas que tiene Venezuela para ofrecer sus productos y servicios en Colombia. Colombia hará lo propio, pero es un proceso que no es fácil porque hay que reconquistar mercados que, insisto, se perdieron durante todo este periodo. Ha sido... Ajá, adelante. Sí, dígame. No, ha sido esto anuncia el gobierno colombiano, en todo caso, que ha sido más claro o un poco más transparente en cuanto a esta reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas, en cuanto a las expectativas que el gobierno colombiano tiene. De hecho, 2 o 3 puentes que van a servir de enlace con Venezuela, que son el puente internacional Francisco de Paula Santander, el Simón Bolívar y el Tiendita. Ellos han hecho una inversión inclusive de $1.8 millones.
Pero la vocería del gobierno venezolano ha sido muy tímida. ¿Qué tanto estamos en condiciones de ser competitivos en cuanto a lo que es esa avalancha y esa voracidad que tiene la actividad económica colombiana de expandirse y hacer mercado lo más rápido posible? Bueno, es importante tener en cuenta que a nosotros esta apertura nos toma con cierta desigualdad de condiciones, nosotros tenemos unos problemas internos que de alguna manera afectan esa competitividad de la que usted habla. Es importante señalar que mientras Colombia durante todos estos años, especialmente las zonas vecinas a la frontera, han contado, por ejemplo, con servicios públicos de mejor calidad que el nuestro, o han contado con un servicio de combustible que no ha sido interrumpido, como el caso nuestro, no tienen la voracidad fiscal que existe en municipios venezolanos. Y finalmente, algo muy importante, es un país que el comercio y el consumo disponen de crédito y eso les ha permitido un crecimiento interesante. No es el caso de Venezuela, por lo tanto, todos estos elementos están incidiendo en que esa relación sea en este momento asimétrica. Pero eso tampoco debe colocarnos a nosotros en una posición de decir, bueno, tenemos todas las de perder y ellos todas las de ganar, porque realmente no es así. Hay ciertas ventajas competitivas que hay que explotar, es necesario identificar, estamos empezando ese trabajo de identificación de esas ventajas competitivas que existen. Y la primera de ellas pudiéramos decir que es el turismo, por ejemplo. Colombia está muy interesado en reanudar Venezuela como destino turístico para ellos. Y no olvidemos que para Venezuela, Colombia era un mercado interesantísimo turismo. Hablamos concretamente de los estados de Nueva Esparta, Mérida y Bolívar. Son destinos apetecibles para los colombianos y, por supuesto, allí hay expectativa. Pero ya vimos cómo el tema de la reanudación de los vuelos comerciales no es lo fácil y rápida que todos quisiéramos. Ya vimos que en esa primera semana en la que se suponía que se reiniciaban los vuelos no fue así, porque nuevamente Venezuela tiene ciertos problemas que tienen que ver con las modalidades de pago, problemas que tienen que ver con el tema de que en algunos aspectos tenemos sanciones que nos impiden que esa relación sea lo simétrica que nosotros quisiéramos. Entonces, hay problemas nuestros que hay que resolver, que hay que ir resolviendo poco a poco. Además del turismo, hay interés en otros temas, hay interés en temas importantes. Bueno, hemos perdido la comunicación con Tiziana, vamos a intentarlo de nuevo. La presidenta de Consocomercio, Tiziana Polecel, nos está haciendo pues un análisis a lo que ha sido pues la reanudación de las relaciones bilaterales con Colombia, específicamente en el tema comercial, que es de su interés. Ya ha indicado que es básicamente por respeto a los derechos humanos, que es lo primordial que se ha considerado en esta reanudación de las relaciones bilaterales con Colombia. El presidente Petro había dicho en una de estas declaraciones en estos días que representaba pues un hecho histórico, no solamente para ambos países, sino para región e inclusive para América Latina, esta reanudación de las relaciones comerciales. Vamos a intentar hacer contacto de nuevo con nuestra invitada, Tiziana Polecel, presidenta de Consocomercio, a propósito de esta importante noticia. En todo caso, esto ayuda a oxigenar en alguna medida la economía venezolana. Sin embargo, hay situaciones que puntualmente ella nos tiene que explicar, sobre todo con lo que señalan representantes de la Asociación Venezolana de Profesionales de Aduana y Comercio, en la que inclusive carga colombiana que estaba ya en el país, los camiones no podían salir de los almacenes porque había una situación allí irregular con un acuerdo bilateral entre ambos países que no se estaba cumpliendo de parte a parte. Vamos a
Ajá, tenemos a Tiziana. Tiziana, adelante, seguimos Sí, escuchándote. aquí estoy. No sé en qué punto se cayó la llamada. Ustedes preguntarán. No, no, tranquila. Hay una situación que lo ha dicho o un comunicado de la Asociación Venezolana de Profesionales de Aduana y Comercio Exterior con respecto a los gobiernos, a los convenios bilaterales en cuanto a la exoneración de impuestos con algunas mercancías. Inclusive decían que en el comunicado que hay camiones de Colombia en algunos almacenes que no han podido descargar. ¿Qué tal esta situación y esto no se evaluó, no se previó? Si existen estos acuerdos bilaterales, creo que desde el 2011 se plantea esta situación irregular. Cuéntenos. Sí, bueno, justamente cuando comenzamos a tener la expectativa de la apertura de la frontera, se señalaron desde Consecomercio, justamente hemos señalado el hecho de que hay muchos aspectos que hay que revisar. Hay muchos, primero, esos convenios hay que revisarlos de manera de buscar, primero, la complementariedad, segundo, la igualdad de condiciones. Es importante comenzar, digamos, a revisar estos acuerdos, pero no era posible comenzar este trabajo de revisión hasta que ambos gobiernos, porque aquí es imperativo pues la participación de los gobiernos de ambos países, no era una cosa que podíamos hacer el sector privado de manera individual. Entonces, hasta que no estuviera formalmente abierta la frontera, o por lo menos esa intención, no se podía iniciar ese trabajo, y por eso nosotros éramos muy prudentes y llamábamos, digamos, a la cautela en cuanto a que esto no tiene la velocidad que todos quisiéramos, y no tiene la velocidad que todos quisiéramos porque hay procesos que están encadenados. Entonces, si primero no se abren los consulados, luego no se puede comenzar ese trabajo formal de revisar procedimientos, etcétera, porque un proceso va atado al proceso anterior. Entonces, por eso no es lo rápido que nosotros quisiéramos, porque son convenios que hay que revisar, acuerdos. Hay un tema con el transporte de carga que hay que revisar, porque hay disposiciones que no son iguales en ambos países. Todo este tipo de cosas, porque por supuesto, en 7 años muchas cosas cambiaron, muchas cosas, no solamente cambió Venezuela en muchos aspectos, pero también Colombia avanzó en otra serie de cosas que nosotros tenemos entonces que tratar de ponernos a tono con esos cambios que han ocurrido en Colombia. Por eso es que siempre hemos dicho desde un principio, esto hay que verlo con cierta cautela, porque no es lo rápido que todos quisieran. En todo caso, la situación va a ser muy diferente a lo que antes había sido esta relación comercial colombo-venezolana. Hay otros actores, otra manera de ver la, la actividad económica. Pero en todo caso, para Venezuela significa un gran oxígeno en medio de toda esta depresión que vive el país. Decía de la parte del gobierno colombiano que los primeros en atender es precisamente estos municipios muy adyacentes a la frontera. De hecho, llevará 3 meses un poco de que se normalice pues el tránsito de transporte pesado, se reanuden los vuelos, ahora con esta situación de no estar claras también las reglas en cuanto a los vuelos colombo-venezolanos. En medio de este panorama, entiendo que ha sido un poco improvisada la reanudación de esta frontera, pero tenía que darse. No hubo tiempo ni siquiera de que la parte venezolana pudiese hacer esta mesa de trabajo con sectores colombianos involucrados en esta reanudación de las relaciones, sobre todo la actividad comercial, inclusive no sé cómo se está manejando la parte diplomática, la parte política, pero en todo caso hay una disposición de que se oxigene la economía un poco más venezolana que la colombiana, porque aparte que hay otro actor político que es el presidente Petro, hay otra visión de ver la economía en ambos países, ¿no? Sí, bueno, nosotros de manera natural, desde el comercio y los servicios, lo vemos de manera positiva, y lo vemos de manera positiva, primero por lo que yo señalaba al principio, que se trata de una reinstitucionalización de unas relaciones que fueron informales durante todos estos años. Entonces, ya para nosotros ese es un punto de partida importante, porque se empiezan a formalizar relaciones que no lo estaban. Entonces, allí hay un punto de partida importante. Segundo, desde el punto de vista ya más amplio empresarial,
sí, definitivamente la industria, por ejemplo, tiene una capacidad instalada que no está siendo utilizada porque nuestro mercado tiene una altísima contracción que, por supuesto, puede ser utilizada para efectos de exportación hacia Colombia. Y, por supuesto, esos sectores que estén en la capacidad de ser competitivos frente a Colombia van a tener ese oxígeno del que estamos hablando. Ahora, seguimos teniendo un problema importante que no lo podemos descartar, que para cualquier evento de dinamización de esas relaciones hay una desventaja importante, que del lado de Colombia, para quienes quieran invertir y poder, exportar hacia Venezuela sus productos, disponen de crédito, mientras que en Venezuela el crédito está muy limitado, es casi inexistente. Entonces, cualquier proyecto, cualquier trabajo o cualquier desarrollo que se quiera hacer con miras a la exportación hacia Colombia, tiene que ser, hay un impedimento al no haber crédito y tiene que ser con aquellas empresas que puedan hacerlo con recursos propios. Eso, por supuesto, limita esa posibilidad. Entonces, nosotros tenemos, digamos, esa desventaja importante que tiene que ver con el crédito, pero, por ejemplo, sin duda alguna, eso va a beneficiar al consumidor final, que va a poder disponer incluso de una mayor variedad de productos, de los que no fabricamos nosotros en el país, de los que no disponemos nosotros en el país, pues va a poder disponer de una mayor variedad de productos para escoger. Pero insisto, esa relación, yo no la llamaría tanto improvisada, sino que, insisto en esto, una vez que los dos gobiernos aceptan reanudar ese vínculo, comienza un trabajo que no se podía anticipar. O sea, lamentablemente son procesos que están encadenados. Entonces no es tanto improvisación, sino la verdad que es el curso normal que tiene reanudar una relación formal que tuvo 7 años interrumpida. Entonces, por eso decíamos siempre, especialmente a la opinión pública, que esto no era lo rápido que nosotros quisiéramos, porque justamente hay que revisar muchas cosas. 7 años es mucho tiempo en mercado para nosotros darnos cuenta. Incluso, voy más lejos, la altísima expectativa que tiene Colombia en relación al mercado venezolano, también hay que verla con cuidado, porque ellos están imaginando el país que dejaron hace 7 años, y el país ha cambiado mucho en 7 años, el nuestro, este mercado. Ha cambiado mucho los hábitos de consumo, han cambiado mucho las prioridades de consumo de los venezolanos. Entonces ellos también tienen que hacer un trabajo de reconocimiento de lo que es este mercado, que era una cosa hace 7 años y es una cosa hoy. En Venezuela, el sector comercio, los empresarios en general han sido, si se quiere, vamos al término, víctimas de esta voracidad fiscal desde los municipios, las gobernaciones, inclusive el CNA, todo lo que ha significado la situación de impuestos. Inclusive ya Petro tuvo una protesta recientemente, creo que fue el día 26 casualmente, con respecto a que ellos también plantean la reforma tributaria, andan por esa línea. ¿Qué tanto en esas condiciones se puede hablar de un panorama de dinamizar la economía tanto en uno como en el otro país? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, del lado venezolano, sin duda que en este momento, después de tanto que el sector privado ha señalado, mucho tiempo señalando, más de casi 3 años señalando con mucha contundencia, que la voracidad fiscal está llevando al sector comercio-servicio al dilema de cerrar o pasar a la informalidad. Finalmente, por lo menos hay una reacción y fue justamente un proyecto de ley que el Ejecutivo manda a la Asamblea, de un proyecto de armonización tributaria que en este momento está en la etapa de consulta con todos los involucrados. El sector privado ha estado enviando sus observaciones a ese proyecto, a esa ley que está en este momento en la Asamblea, que por supuesto busca esa armonización, busca justamente de alguna manera detener esa voracidad fiscal y crear unas condiciones para que definitivamente eso no sea
un elemento que conduzca al sector comercio-servicio a ese dilema del que hablaba, de cerrar o pasar a la informalidad. En este momento también los alcaldes están opinando al respecto, porque definitivamente un proyecto de armonización tributaria como el que está planteado en la Asamblea, pues ellos estiman que les quita cierta autonomía, que retrocede un poco en el proceso de descentralización. Entonces, cada digamos, órgano de influencia va a tener que hacer sus observaciones a esa ley. Quizás la más importante que hemos hecho nosotros o que quisiéramos señalar es que tiene una orientación esa ley muy alta hacia los municipios, y cuando hablamos de armonización tributaria, nosotros no entendemos solo el hecho de municipal. También armonizar significa los impuestos municipales y regionales, los impuestos nacionales y los impuestos específicos de cada sector, porque es que cuando hablamos de voracidad fiscal, es verdad que hemos hecho énfasis en el tema municipal, pero es que la voracidad fiscal nosotros la sufrimos en todas las instancias, no solamente en la municipal, sino también en los impuestos nacionales y en los impuestos específicos que tiene cada uno de los sectores de la economía. Entonces, es importante que al hablar de armonización se tengan en cuenta todos esos tipos de impuestos, no solamente los municipales. Entonces, eso evidentemente es un problema adicional que tiene, por ejemplo, quien pretenda exportar sus productos a Colombia, porque aquí hay una carga impositiva superior a la que existe en Colombia. Entonces, eso es un elemento más, no solamente los costos que tenemos en Venezuela por la ineficiencia de los servicios públicos, los costos altos que tenemos en Venezuela por la ineficiencia del suministro de combustible. Tenemos una serie de cargas, ¿no? Y es importante pues que esta ley trate de abordar esas, incluso el tema del aseo urbano, el tema de los desechos sólidos también es materia de este proyecto de ley, porque eso es un tributo, eso es una tasa que pagamos los venezolanos, que es el aseo urbano. Así presta el servicio una empresa privada o pública, se trata de una tasa, y eso también entra dentro de lo que debe tomarse en cuenta a los efectos de la armonización tributaria, porque eso en algunos estados está representando un costo muy elevado, porque justamente no se aplican esas tasas como deberían aplicarse. Igual pasa con la energía eléctrica. La energía eléctrica en Venezuela se está cobrando por la carga que se había solicitado cuando la actividad económica era otra. La mayor parte de las empresas estamos trabajando a un 20%, 30% de lo que trabajábamos hace 10 años, por ejemplo. Y estamos pagando la energía eléctrica en muchos casos como si estuviéramos trabajando al 100% de la capacidad. Entonces, una de las cosas que hemos señalado es que la energía debe cobrarse por lo utilizado y no por lo solicitado. Entonces, Cipriana, todas estas cargas hacen que un producto venezolano tenga un costo diferente y tenga un costo que en algunas ocasiones lo saca de la competitividad. Tiziana, discúlpame, necesito hacerte dos preguntas más después del corte. Una referida es a esa mercancía por los caminos verdes que no paga impuestos, y la otra, por supuesto, las expectativas del sector en lo que queda de año. Ya regresamos con Tiziana Pobleser, presidente de Consocomercio. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Hoy 2 de octubre, sí, domingo, a través de su programa Pitazo en Vargas, hoy tenemos a nuestra invitada, la presidenta de Consocomercio, Tiziana Pobleser. Tenemos dos preguntitas, le hemos pedido por favor que se quedara un ratico más con respecto a esta situación de la mercancía que llega por los caminos verdes, que le está haciendo mucho daño a la economía del país. Es la mercancía que llega a los puertos, no está pagando impuestos, ha sido reiteradamente denunciado por el sector transporte. De hecho, en pocos minutos vamos a tener al señor Emilio Palumbo para que nos hable también del tema. Pero ¿cuál es su apreciación al respecto? Y ahora que se reanuda la frontera colombo-venezolana, ¿qué tanto los riesgos al respecto? Y la otra pregunta, estimada Cipriana,
Tiziana, expectativas a corto plazo, porque es importante que la audiencia y que nos escucha tenga del sector comercio una visión de qué es lo que se espera en los próximos meses. Sobre todo este mes que sería un mes de barcos acá en el puerto. Yo estoy frente al puerto, eso está desolado totalmente. Sería pues este mes de octubre, el mes de mucha actividad en el puerto, producto de la llegada de barcos. Pero quisiéramos escuchar sus comentarios a estas dos preguntas que le tengo. Bueno, en primer término, desde Consecomercio hemos manifestado públicamente nuestra extrema preocupación con lo que está ocurriendo con el alto volumen de productos que han entrado al país de manera ilícita. Se estima que a disposición de los consumidores entre el 30 y 40% de lo que está a la venta en Venezuela ha entrado ilícitamente al país. Y eso es muy grave, no solamente para el fisco, porque ha dejado de percibir los impuestos correspondientes. Ha sido grave para el comercio formal, porque la entrada ilícita de productos entra a competir de manera desleal con quien sí cumple con pagar todo lo que corresponde por colocar una mercancía importada a la venta del consumidor. Por supuesto, esto también es grave para la industria, es grave para todos los sectores formales de la economía, pero hemos señalado que el más perjudicado en esto, además del fisco y de la empresa, es el propio consumidor, que en muchos casos no tiene forma de darse cuenta que está comprando un producto que entró al país sin controles de calidad y y probablemente sin la verificación de que se trate o no de una falsificación. Y esto es quizás lo más preocupante. Lo más preocupante porque el consumidor está siendo víctima de justamente esa falta de supervisión en las aduanas, esa falta de controles en las aduanas, que está permitiendo que ingrese al país ese tipo de mercancía, insisto, sin controles de calidad y probablemente falsificaciones. Entonces, el gobierno debe abordar esto. Nosotros hemos presentado una solicitud formal de que se reanude la Comisión Presidencial contra el Ilícito Aduanero, porque eso ayudaría de alguna manera a armonizar todas las acciones, porque sí ha habido acciones de algunos entes de manera aislada, pero es importante que pudiéramos trabajar de manera mucho más coordinada y atacando este problema que, insistimos, no solamente nos perjudica a nosotros, le perjudica al fisco y le perjudica al consumidor. Y en relación a las expectativas, bueno, evidentemente expectativas siempre nosotros tenemos, siempre miramos con el futuro con bastante optimismo. Queremos seguir ocupándonos en lo que nos corresponde a cada uno para lograr esa reactivación tan anhelada, pero sí hay una realidad, como señalaba, el tema del crédito, la falta de crédito, no ha hecho posible que el abastecimiento sea lo que nosotros quisiéramos, en el sentido de tener una mayor variedad y cantidad de productos para ofrecer, porque al no tener nosotros crédito para comprar y además el consumidor tener un nivel de crédito bajo o casi nulo, pues por supuesto eso no permite la dinamización de la economía o la recuperación en la velocidad que nosotros quisiéramos. Pero nuestras expectativas son positivas, estamos absolutamente, algunos sectores que son los que venden más en el último trimestre del año, que no son todos. Hay algunos sectores que el último trimestre es probablemente el peor, vamos a decirlo así, pero estamos mirando estos últimos 3 meses con una posibilidad de lograr, avanzar un poco más en esa recuperación. Disculpa, es que me llama la atención cómo hace el sector empresarial venezolano al no tener el apoyo de la banca, ni pública ni privada. ¿Quién se va a arriesgar a invertir capital en ese marco de inseguridad que podría todavía mantenerse en el país? Eso es interesante que usted nos lo aclare, por favor. Y que tanto nosotros haremos lo posible por trabajar incluso con recursos propios en la medida de las posibilidades. Cada vez se limita más porque venimos muchos años trabajando sin crédito y con recursos propios, y por supuesto eso no ha sido nada fácil, hacerlo. Pero recordemos que muchos de nosotros tenemos negocios que hemos heredado, tenemos negocios que nos resistimos a cerrar, que nos resistimos de alguna manera
a salir del mercado, porque una vez que sales es muy difícil volver a entrar, lo explicaba yo al principio. Entonces nosotros haremos todos los esfuerzos, nos estamos incluso reconvirtiendo, estamos tratando de ver qué podemos hacer. En el campo comercial estamos tratando de abordar, por ejemplo, quienes solo trabajan en comercio han estado tratando de abordar sectores de servicios que muchas veces requieren de mayor talento humano, pero la inversión no es tan alta, vamos a decirlo así. Entonces, estamos nosotros tratando de reconvertir nuestros propios negocios, buscando la manera, por supuesto, de no caer en ese dilema que mencionaba antes, de cerrar o pasar a la informalidad. Seguiremos trabajando en eso, porque tenemos muchas cosas que defender. Es el nombre, es una marca, es el talento, es la gente que trabaja con nosotros, que no queremos y nos resistimos a pensar en que queremos en cerrar. Seguimos trabajando y ocupándonos para que eso no ocurra. Tiziana, muchas gracias por la oportunidad de que mucha gente te haya escuchado en la mañana de hoy. No sé si tiene algún mensaje ya final para cerrar la entrevista, pero el optimismo, la esperanza, el venezolano es muy optimista, cifra sus esperanzas en su dirigencia, sobre todo el empresariado venezolano se ha convertido en una referencia importante para la familia venezolana, él genera empleo. Ahora viene una situación de un salario, un aumento de salario que posiblemente sea decretado en los próximos días. Es posible que sí, es posible que no. Ya la Navidad fue decretada por el gobierno nacional. La gente no tiene nada en el bolsillo. Un breve comentario sobre eso, por favor. Bueno, simplemente seguir trabajando por construir, y para ese trabajo de construcción es importante que todos aquellos que me están escuchando, que tienen una empresa, que tienen un comercio, que no olviden que nosotros estamos justamente para colocar ese reflector donde hay problemas, pero para eso necesitamos que todos los comerciantes busquen agremiarse en sus cámaras regionales o sectoriales. Mi llamado es a que hagamos un sector empresarial mucho más fuerte, mucho más sólido, y eso se logra cuando todos los comerciantes y prestadores de servicios estemos agremiados, estemos participando y estemos ocupándonos justamente de seguir en este trabajo, de señalar aquellos aspectos que nos están impidiendo esa recuperación que todos anhelamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tiziana Polencer, presidenta del Consejo de Comercio. Ustedes la han escuchado, interesante, bueno, de ese ambiente de optimismo que tiene el sector comercial y de servicios en Venezuela, a propósito, pues, de lo que ha sido esta reanudación de la frontera colombo-venezolana, aspirando que en los próximos meses se reanuden los vuelos Bogotá-Colombia, Bogotá-Venezuela, y por supuesto se normaliza también el transporte de carga pesada en el marco de unas reglas claras que todos exigen, tanto de parte y parte. Bueno, también vamos a hacer contacto, tenemos también fallitas con comunicación con el señor Emilio Palumbo. El otro domingo no tenían luz en el Caribe, hoy no tenemos idea de qué ha ocurrido, pero sería interesante escuchar también del señor Emilio Palumbo su opinión sobre esta reanudación de la frontera colombo-venezolana. Vamos a ver si hacemos contacto en los minutos que nos quedan. Y también tendremos a Rosendo Peroso desde la playa de Macuto, lo que ha sido estos días de lluvia. También el tema de las clases que se reanuda el próximo lunes 4 de octubre. Tenemos a Rosendo en línea. Rosendo, muy buenos días. Te escuchamos, Rosendo. Buenos días y muchas gracias a mi amigo Luis López. Claro que sí, un inmenso placer llevarles la buena información en vivo y directo del Paseo Macuto, y como siempre sean bienvenidos a este prestigioso programa, lo que es El Pitazo en Vargas por los 750 de Radio Caracas Radio. Sí, señor. Hoy domingo, mi gente, ya 2 de octubre, cuando ya mi reloj está marcando un cuarto para las 9 de la mañana. Bueno, tenemos un día bastante sabrosito, amigo Luis, un día soleado en comparación a los otros días. Ayer también salió bastante el sol, y saben que, bueno, días atrás, bueno, fue agua y agua y agua. La gente, bueno, muy poco está viniendo acá. Ya a partir de mañana, ustedes saben que ya creo que la semana que viene empiezan las clases. Las vacaciones aquí no hubo nada de vacaciones, nada que ver, mira, de aquí nada de eso. Y entonces, entre la semana que vendrá, bueno, peor todavía, porque usted viene aquí, son los días de semana, estos negocios completamente solos, por supuesto cerrados, porque no se hace absolutamente nada. Y todo está
malísimo. Bueno, aparte de todas esas cosas, de todas esas problemáticas, saben lo que ha pasado por aquí, los drenajes de las aguas, cloacas por todos lados. En estos días cuando cayó ese tremendo aguacero, vinieron por ahí, hicieron un pañito, una cuestión, más nada, pero del resto, mi gente, tienen que ponerse las pilas a limpiar esas quebradas, porque estos aguaceros últimamente da miedo, da miedo. Y otra cosita también que te quiero comentar, Luis, últimamente aquí en el Boulevard de Macuto, bueno, ha llegado pues una cantidad de menores, muchachos, muchachas, en cuestiones de 11, de 12 años, 15 años, merodeando por acá, por todo el bulevar, y gente, bueno, ustedes saben que gente que ya ellos lo han reconocido, que andan en situación de calle. El llamado entonces para que las autoridades tomen cartas en el asunto de estos muchachos, de dónde vienen, porque esto es lo que trae problemas a este bulevar, aparte de todos los problemas que uno tiene. Esas serían una de tantas, ¿no? Entonces, el llamado a las autoridades, más pendientes sobre esta situación, y meterse allí en la Casa del Terror, eso que llamaban antes el famoso Hotel Miramar, reconocido mundialmente en Latinoamérica, bueno, que actualmente es la Casa del Terror, entrar allí y ver qué es lo que sucede en la noche, en la madrugada, porque esos muchachos no tienen más dónde buscar, sino buscar para allí. Es una guarida de malandros, así sencillamente. Entonces tienen que ponerle cartas en el asunto de una vez y a buscarse la problemática del paseo de Macuto. Vean todavía lo que está allí pasando frente al Hotel El Seibo, allí lo que sucede con esa cloaca de agua negra que están allí. Supuestamente colocaron una bomba, pero yo creo que todavía eso no ha hecho nada. El agua viene de vez en cuando y así estamos, pasándola y pasándola, pero para adelante y para adelante. Nosotros estamos siempre al tiro del cañón, trabajando y siempre esperándolos en todas las buenas. Bueno, aquí estamos, mi gente, y si ustedes no vienen, nosotros no tenemos ningún tipo de vida aquí. Por lo tanto, bueno, al venir el cariño siempre será el mismo, y bueno, la playa parece que fuera todo un platico, amigo, parece que fuera una piscina. Así que bueno, de tantas cosas esas, Luis, la semana que viene voy hacia la costa, te comentaré cómo está la situación por allá, haré algún tipo de reportaje y te los haré llegar entonces para que denunciemos cualquier cosa que esté pasando por allá por la costa que son bastante. Entonces, mi gente, les recomiendo y les digo como se los digo siempre. Ay, de paso, quiero mandarle un gran saludo a un gran amigo, el amigo Robinson Cabrera, que ayer estuvo de feliz cumpleaños, un gran amigo acá de la casa. Bueno, usted sabe que usted quiere estar informado, domingo, no se me mueva, sintonícelos todos los domingos de 8 a 9, los 750 de Radio Caracas Radio, que en todo el mundo entero a esta hora de la mañana, el sitio que ya es de día, el sitio que es de noche, si nos están escuchando, si nos están oyendo, y como siempre ya saben lo que está pasando aquí en Venezuela. Que pasen un feliz domingo, hoy 2 de octubre, y continúen allí desde los estudios, y saludo a mi gran amigazo, George. Feliz domingo, Venezuela, y muchas gracias, mi profesor Luis López. Gracias, Rosendo Peroso. Bueno, lamentablemente no hemos podido hacer conexión con el señor Emilio Palumbo. Sin embargo, voy a leerles una nota de prensa a propósito de lo que ha sido también el anuncio por parte del gobierno venezolano sobre la Alianza Bolívar, una estrategia del gobierno de unificar al sector transporte en esto que sería pues la reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas colombo-venezolanas. Esto lo publicó el diario La Verdad recientemente. Transportistas dispuestos a invertir a mínimo riesgo tras apertura de frontera con Colombia. Iniciativa de la Alianza Bolívar debe implicar reglas claras. Para Emilio Palumbo, presidente de la Cámara de Transporte Pesado, la Alianza Bolívar plantea que el gobierno es una propuesta para mejorar la situación social, logística y operativa del transporte a nivel nacional, entendiendo cuáles son las dificultades acumuladas durante estos 2 años con la deficiencia que tenemos en la flota. Afirma que con la apertura de la frontera se presentan muchas oportunidades positivas para el sector. Si no se toman medidas urgentes, significaría que la parte colombiana tendría la mayor parte de aprovechamiento de lo que estaría pasando por la frontera. Eso no se puede permitir, que todo el tránsito dependiera de los colombianos. Dijo que esta alianza podría servir para fortalecer el transporte nacional, al mismo tiempo garantizar la lealtad de los transportistas nacionales, porque van a pasar alimentos, que es un rubro estratégico y hay que proteger eso. Palumbo dice que la intención del gobierno de aliarse con los transportistas nacionales es para mejorar no solo las condiciones del transporte, sino al mismo tiempo proteger y salvaguardar lo que será la distribución de la materia nacional. Esto lo publicó el diario La Verdad. Lamentablemente hoy tampoco hemos podido hacer conexión con el señor Palumbo, presidente de la Cámara de Transporte
pesado. A nivel de información general, denuncias, el puente de Chuspa está por caerse. Tiene las láminas de zinc sueltas. Es un puente que conecta a Miranda con Vargas. Por allí hay mucho intercambio de turismo y también de producción. Esto lamentablemente no ha tenido respuesta ni del gobernador ni del alcalde resolver el tema del puente de Chuspa. Y tenemos acá también una información de interés que ha sido publicada por el diario La Verdad recientemente con respecto a que hay una situación bien difícil en el hospital de Catialamar. Tiene varios meses con fallas del aire acondicionado, lo que podría dañar los equipos de radiología, mientras que el hospital Eudoro González de Carayaca tiene 7 años sin servicio de radiología. Esta información la tenemos por acá en función de lo que han hecho, la denuncia que han hecho algunos pacientes y familiares de pacientes que han acudido tanto a el hospital de Carayaca, donde no hay servicio de radiología, no hay servicio de ningún tipo, de broma, un médico, no hay especialistas. Carayaca es una de esas parroquias periféricas, la más grande, se habla de la más grande de Latinoamérica, sin embargo no tiene un hospital con servicios que puedan prestarle atención a una persona en situación de emergencia. Y $1 millón le adeuda Salvafood a solo 450 trabajadores de 2.350 que fueron despedidos hace un año. Estos 450 trabajadores tienen demandas ante los tribunales civiles con respecto a lo que les adeuda la empresa que los dejó cesantes desde hace un año. La empresa Salvafood era una empresa empaquetadora de alimentos en el puerto de La Guaira y dejó sin empleo a 2.350. Era una de las empresas que tenía una importante fuente de trabajo para muchos varguenses y lamentablemente quedaron a la deriva. Y también tenemos el testimonio de un chofer que nos indicaba que no tiene dinero para comprar gasoil, implica gastos de hasta $200 por 100 litros de gasoil y muchas veces se queda varado porque el costo de los fletes no le da para esto. Me imagino que todo esto y mucho más tiene que revisarse en el sector transporte, en todo lo que ha sido después de esta reanudación de la relación comercial con Colombia. También tenemos información acá de lo que ha sido, pues ayer se decretó la Navidad en Vargas, el ambiente navideño en Vargas, hay unos arbolitos muy bonitos, una decoración muy bonita en la alcaldía. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver, ese ambiente de alegría no tiene que ver con la realidad de Vargas, que tiene problemas serios de agua, problemas serios de vialidad, problemas serios de recolección de agua servida, y de eso no hay respuesta. Fallas eléctricas a granel, todos los días se va la luz en diferentes parroquias. La Guaira ha quedado sin luz el pasado viernes por varias horas. Eso es parte de la realidad de Vargas. Los servicios siguen siendo un desastre, pero los impuestos son, si se quiere, implacables. Son impuestos que están causando mucha mella en el sector empresarial. Esto es parte de la realidad de Vargas y el lunes se reanudan las clases luego que... Sí, bueno, ya en los minutos finales,
tenemos a esta hora de la mañana que decirle a todos ustedes gracias por su atención. En la gerencia general, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willis Arcaya, en los controles, nuestro amigo Joel Castillo, hoy siempre con las invitaciones para podernos comunicar con nuestros invitados, pero hemos hecho lo posible de aprovechar a lo máximo la intervención de nuestra invitada Tiziana Polesel, presidenta del Consejo de Comercio, que ha hecho una intervención muy interesante sobre ese tema de la reanudación de las relaciones comerciales y bilaterales y diplomáticas con Colombia. A todos ustedes, gracias por su atención. Seguimos trabajando por una Venezuela libre, una Venezuela de mucho optimismo, una Venezuela de esperanza, donde todos podemos hacer lo mejor posible para vivir en democracia y en libertad. A todos ustedes, que pasen feliz día. Gracias, George, por tu atención. Seguimos en contacto. RCR presentó El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá informado de costa a costa sobre este estado tan conmocionado. RCR 750 AM. RCR presentó El Pitazo en Vargas, una producción nacional independiente de Joel Caigua, certificado número 16206, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.